Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si hay algo que caracteriza, ¿no?, la vida moderna es el estrés. Unido a ese estrés podemos encontrar exceso de cortisol, una alteración realmente importante a nivel hormonal, porque el cortisol, pues tiene unas cuantas funciones importantes en nuestro cuerpo. Vamos a ver cómo podemos mejorar ese exceso de cortisol con la dieta. El cortisol es una hormona que se encarga de regular numerosas funciones de nuestro cuerpo. Se produce principalmente a nivel de unas capsulitas, unas partes que tenemos encima de los riñones, las cápsulas suprarrenales, y en este caso un exceso de colesterol, la producción del colesterol es cíclica a lo largo del día, sigue los ritmos circadianos, pero un exceso de cortisol nos puede alterar el funcionamiento del cuerpo de muchísimas maneras. Algunos síntomas del exceso de cortisol podrían ser, por ejemplo, ya cuando llegamos a un súper exceso de cortisol, podríamos notar la cara más redondeada. Incluso la aparición como si fuese de una especie de mollita de grasa detrás del cuello, en la parte alta de la espalda. Podemos tener una mayor acumulación de grasa corporal, especialmente a nivel abdominal. También una peor cicatrización de las heridas, aparición de diabetes tipo 2, dolores musculares, aparición de estrías, es decir, más vello corporal. La cantidad de cositas que aparecen asociadas al exceso de cortisol son muchísimas, y la relación o llegar al diagnóstico de exceso de colesterol desde esas cositas que no son, vamos a decir, clave para un diagnóstico es difícil, y muchas veces no se llega a ese diagnóstico de exceso de colesterol y se van haciendo como parches, ¿no? Pequeños parches. Bueno, pues si tienes la glucemia un poco elevada, pues vamos a hacer el tratamiento para la glucemia. Si tienes esto, pues un poquito de aquí, un poquito de allí, y al final seguimos con exceso de cortisol y no llegamos a solucionar directamente el problema. Por ejemplo, personas que tengan muchas dificultades para perder peso, podría ser debido también a ese exceso de cortisol. Personas que tienen, por ejemplo, un consumo habitual elevado, igual demasiado elevado para lo que necesitan, de corticoides, medicamento, también podrían generar un exceso de cortisol. Es decir, causas hay muchas. Una de ellas, por supuesto, sería el estrés y el dormir mal, pero hay muchas otras que habría que valorar cuando empiezan a aparecer muchas de esas cositas pequeñitas, porque no es que tenga una glucemia súper elevada, no es que tenga nada destacable, ¿no?, así en grandes rasgos, pero sí pequeñas cositas que empiezan a funcionar de manera no muy adecuada. Si siguiera aumentando el cortisol, tendríamos o podríamos llegar a sufrir una enfermedad que esta ya sí que tiene nombre y apellido, que se denomina síndrome de Cushing, para que os suene, por si en alguna ocasión lo escucháis. Cuando aparecen tantos síntomas diferentes, como cuando aumenta el cortisol, es muy difícil dar una pauta dietética concreta, exacta para cada persona, porque no todo el mundo tiene todos esos factores acumulados. Es decir, igual a alguien le sube un poquito de azúcar, a otros igual empiezan a tener osteoporosis, que no os lo había dicho antes, pero también podría estar asociado al exceso de cortisol. Otros, por ejemplo, igual tienen dificultad para bajar peso, pero tienen la glucemia normal. Es decir, habría que atacar directamente esos factores que se han alterado en cada persona, pero
hay una pauta común que ahí sí que no nos podemos olvidar, y es que el consumo de alimentos basados en una dieta natural, en alimentos frescos, sería la clave o la base de esa dieta orientada a reducir o al menos a mantener a raya el colesterol y el cortisol, porque, como os digo, el cortisol sube y baja. Hay momentos en los que debe estar más alto, pero claro, si se nos queda ahí arriba, el cortisol es como si dijéramos la hormona del estrés, ¿no? De las emergencias, que tengo que salir corriendo porque me persigue un tigre. Bueno, pues aumento de cortisol seguro para acelerar todo el funcionamiento de mi cuerpo y que funcione, bueno, pues en esos casos, pues con esa celeridad que necesita. Pero claro, llega un momento en el que cae en picado y caen en picado todas nuestras funciones también. Así que esas alteraciones en los ciclos del cortisol es lo que a la larga van alterando también todo el funcionamiento de nuestro metabolismo. Bueno, vamos con esa dieta, que al final me voy por las ramas y me enrollo muchísimo. Bueno, en realidad lo que nos interesa es tener una dieta variada y equilibrada. Podríamos tomar como base, por ejemplo, una dieta mediterránea clásica, la tradicional. ¿Por qué? Porque la dieta mediterránea es una dieta moderada en carbohidratos, alta o moderada, tirando alta en grasas, y tiene un equilibrio bastante bueno en los nutrientes que necesitamos. Es decir, no necesitamos restringir el consumo de carbohidratos, no necesitamos restringir el consumo de proteínas, no necesitamos restringir el consumo de grasas. Para conseguir un equilibrio hormonal, como en este caso el del cortisol, necesitamos un buen aporte de todos ellos, que no favorezca la diabetes, que no favorezca la acumulación de grasa. Por lo tanto, el consumo de carbohidratos debe ser moderado, y además debemos elegir aquellos carbohidratos que nos resulten más beneficiosos. ¿A qué se llama consumo de carbohidratos moderados? Pues alrededor de entre un 35, un 40, máximo un 45% del total de la energía, frente a las recomendaciones generales que suelen rondar entre un 55 y un 65. Por eso es moderado, porque es un poquito más bajo de lo recomendado en esas recomendaciones generales. En estos casos, lo que tenemos que priorizar es el consumo de aquellos carbohidratos naturales. Por ejemplo, frutas, verduras, tubérculos también podríamos incluir. Técnicas culinarias sencillas. Evitamos las frituras que no nos van a beneficiar, pero sí, no porque aumenten el aceite, es que el aceite es mejor utilizarlo en crudo. Por ejemplo, si vamos a utilizar aceite de oliva, que utilizarlo partiendo de la fritura. Además que las frituras, por ejemplo, las patatas marroncitas, bueno, pueden ir acumulando algunas sustancias que en grandes cantidades pueden llegar a resultar tóxicas. Esas famosas recomendaciones de 5 raciones de fruta y verdura al día las podríamos repartir de la siguiente manera: 3 raciones de verdura y 2 de fruta, aunque si algún día las invertimos, pues tampoco pasaría nada. Un menú típico, ¿no? Por ejemplo, para una persona que tenga el cortisol elevado, sería un menú típico de una dieta saludable. Por ejemplo, podríamos incluir un buen pan integral en el desayuno, formando una tostada. Por ejemplo, una tostada con aceite y jamón, una tostada con aguacate, sería una buena combinación para ese desayuno. Y un yogur, por ejemplo, si tomamos la tostada con aguacate, sería un buen desayuno. Dejaríamos en ese caso la comida principal. Vamos a hacer 3 comidas en lugar de 5, porque esas 5 ingestas tampoco nos van a ayudar a hacer muy buenas elecciones. En esas ingestas intermedias
a veces incluimos alimentos que no serían tan beneficiosos. Mejor comer un buen plato, una buena ración de alimentos naturales, como os he dicho al principio, que empezar a picotear o hacer pues otras ingestas que muchas veces son fuera de casa y que no tenemos disponibilidad de alimentos adecuados. Nos servirían frutos secos, fruta, evidentemente, si lo necesitamos. Pero vamos a esa comida principal, una buena crema de verduras, unas verduras al vapor, que podrían ser el primer plato, y después podría ser carne o pescado acompañado de patata, de boniato. Podríamos utilizar también arroz hervido y más vegetales. Los pimientos, espárragos, alcachofas nos pueden servir de acompañamiento de ese plato principal. De postre, fruta, que es lo que nos va a ayudar a mejorar también el aporte de fibra y de vitaminas, en este caso, que sería lo que más vamos a obtener del consumo de fruta. Y en la cena la prepararíamos de manera similar a la comida. Por cierto, las personas que tienen un poquito así como de miedo a los carbohidratos en la cena, que sepáis que ayudan a descansar. Una buena combinación de carbohidratos con proteínas pueden favorecer el descanso nocturno. En este caso, en la cena vamos a evitar el exceso de grasa. Los alimentos grasos son más difíciles de digerir, tardan más tiempo, impiden que descansemos adecuadamente. Y mantener una buena rutina de día y de noche de descanso y de comer especialmente en las horas diurnas también ayuda a esa regulación del cortisol. Por lo tanto, unos buenos hábitos saludables, ejercicio físico y todo lo que hagamos al aire libre de día, de noche, orientados ya al descanso nocturno, ayudan igualmente a regular esa síntesis de colesterol. Así que también es algo que deberíamos tener en cuenta. Así que espero que estos consejos os sean de ayuda. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.